Amigo imaginario. Cuando mi hijo mayor estaba pequeño, de aproximadamente 5 años, este se despertaba por las madrugadas y hablaba con alguien. Mi hijo le decía que no quería jugar y que tenía mucho sueño, que mejor lo dejara dormir. Mi esposo se despertaba y lo volvía a acostar para poder arrullarlo y que siguiera dormido. En la mañana, los juguetes amanecían regados por doquier. Mi hijo tenía un bote similar a los de la basura, color morado para los carros y otro color azul para los juguetes como luchadores y uno que otro Max Steel. En aquel tiempo vivíamos en un cuarto en la casa de mi madre y teníamos la cama matrimonial, a la derecha la individual que era la de mi hijo mayor y hacia los pies de mi cama la cuna de mi hijo menor. Un domingo llegamos del cine y le compré a mi hijo pequeño un globo de helio y lo amarré a su cuna. Ya en la madrugada, estando dormidos, escuché un golpe fuerte. Cuando abrí los ojos, me percaté que el globo de helio estaba flotando literalmente encima de mi cara. Es decir, que alguien jugó con él y le pegó. Significaba que era el golpe que había escuchado. Lo único que hice fue cerrar los ojos y ponerme a rezar. Para esto, mi hijo, el pequeño, estaba durmiendo con nosotros en la cama y el mayor en la de él. En esa misma semana, mi hijo mayor se seguía despertando. Yo le pregunté si tenía algún amigo con el que jugara en el cuarto y me dijo que sí, pero que él casi siempre quería jugar por las noches y por lo tanto lo despertaba. Ese mismo día en la madrugada, estábamos dormidos y de la nada mi esposo escuchó un ruido y sintió una manita que le tocó la pierna. Pensó que había sido mi hijo el menor, el cual se había volteado y estaba a punto de caerse. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que mi hijo el menor estaba bien dormido al lado de él y los juguetes empezaron a escucharse. Mi esposo lo que hizo fue rezar y decirle al niño que tenía que irse a otro lugar, que mi hijo mayor ya no quería jugar con él, que mejor se fuera a seguir la luz para que pudiera descansar en paz. Yo del miedo no quise abrir los ojos. Lo único que pude hacer fue acompañarlo en su rezo para que el niño se fuera y pudiera descansar en paz. Afortunadamente, después de lo sucedido, ya no volvimos a pasar por otro incidente. Afortunadamente, después de esa noche, ya no volvimos a pasar por otro incidente. La verdad es que desde aún más pequeño, a mi hijo mayor lo veíamos que jugaba y siempre ponía 2 filas de carros, como si alguna otra persona estuviera con él. Nunca le pusimos atención. Nunca. Hasta todo esto que acabo de contar. El dibujo. Cuando yo tenía 4 años, recuerdo que platicaba con una niña, la cual veía en mi casa, en todas partes, nunca en un lugar específico. Yo le contaba a mis padres de ella. Mi papá me decía que estaba loca, pero mi mamá siempre me decía que era mi amiga imaginaria. Mi amiga imaginaria me decía qué hacer. Recuerdo que esta amiga imaginaria se llamaba Tali. ¿Cómo lo sé? Ella me lo dijo. Un día, mi madre me estaba buscando por toda la casa. Yo simplemente escuchaba cómo mis padres me hablaban, pero yo estaba dentro del ropero. Después de unas cuantas horas de estarme buscando, mi madre me encontró en el ropero y mi madre me dijo: ¿qué estabas haciendo allá adentro? Y le dije: es que Tali me dijo que no saliera de aquí, que me escondiera. Mi madre me preguntó: ¿por qué? Y le dije: es que me dijo que les iba a hacer esto y que si yo salía, me iba a hacer lo mismo. Entonces le mostré a mi madre un dibujo el cual me dijo Tali que hiciera. Era mis padres muertos
completamente llenos de sangre. Ella estando enfrente de ellos y yo escondida en el armario. Después de esto, mi madre fue donde estaba mi padre para enseñarle el dibujo. En ese momento empezaron a lanzarles vasos de vidrio, platos, cucharas, tenedores, cuchillos, de todo. Yo lo único que pude hacer fue esconderme. Mis papás me sacaron rápidamente de ahí y salieron corriendo. Cuando regresamos, trajimos un sacerdote para bendecir el lugar. Después de eso, nunca volví a ver a Tali. El sujeto. Cuando tenía como 5 o 6 años, mi madre compró un sillón. Yo le decía que en ese sillón había un señor sentado con muchos gatos a su alrededor. Pero, como era de esperarse, no me hicieron caso, porque obviamente yo era una niña. En fin, mi madre cambiaba de lugar el sillón y simplemente yo seguía viendo al mismo señor en su lugar. En fin, mi madre solo cambiaba de lugar el sillón y yo seguía viéndolo en el mismo lugar. En fin, mi madre cambiaba de lugar el sillón y yo seguía viendo a ese sujeto sentado en el mismo lugar. Una noche, ya todos estábamos acostados y yo sentí que me quitaron la cobija. Lo único que pude pensar es que había sido mi mamá. En eso me empezaron a arrastrar de mi cama hacia abajo del sillón. Yo gritaba como loca, tanto que mis gritos levantaron a mis papás. Cuando me vieron intentaron ayudarme, pero simplemente no podían sostenerme. Era algo muy fuerte lo que me estaba jalando. Mi madre solo pudo empezar a rezar y en eso todo se calmó. Duré aproximadamente 15 minutos así. Sí. Al día siguiente, mis padres tiraron el sillón. Semanas después, me enteré que se lo había comprado a la madrina de su bautizo. Mi madre fue a su casa, según para visitarla, pero quería saber la historia de dicho sillón. Había un cuadro en el cual estaba el sujeto que yo veía. Le dije, oye, ¿quién es él? Mi padre me dijo, ¿dónde está ahora? Mi madre me pegó en el hombro y me dijo, él ya murió. Yo, como toda niña, tenía absoluta curiosidad y le pregunté cómo murió. Me respondió, él murió de un paro cardíaco, ahí en el sillón. Cuando llegamos, los gatos estaban maullando alrededor de él y encima de él. En serio, no podía creerlo. Era el sujeto que yo veía y el cual me quería llevar. Y también eran los mismos gatos que estaban con él en la foto. Tuve mucho miedo y empecé a llorar. Después de eso, mi mamá le contó todo a su madrina. Supongo que no nos creyó. Solo diré que son cosas que jamás olvidaría. ¿Quién anda ahí? Una noche estaba en mi casa viendo la televisión. Mis padres no estaban porque se habían ido de viaje y yo me quedé porque tenía que cuidar al perro. Esa noche se empezaron a escuchar pasos en el techo. Debido a esto, mi perro fue corriendo inmediatamente al techo. Cuando mi perro comenzó a ladrar, lo único que pude hacer fue subir rápidamente para ver qué o quién era el que estaba ahí, pero no había nadie. Cuando seguía arriba,
escuché cómo claramente gritaron mi nombre. Cuando bajé, no había nadie.